TORI inestable. Cuando coexisten fracturas costales múltiples en varias costillas consecutivas, se produce una inestabilidad en la pared torácica con movimiento paradojal y alteración de la mecánica respiratoria en sí. Las fracturas costales tienen que ser más de 2 o 3 en forma continua y eso te permite una inestabilidad de la caja torácica. Perdón. Con lo siguiente, una hipoxia y la gravedad de la lesión es directamente proporcional al grado de la alteración del parénquima pulmonar en combinación con el daño de la pared. Sabemos que la caja torácica está cubierta por las costillas, por el esternón y que por eso su función es la protección de los pulmones, el corazón y del otro órgano, tanto el vaso como el hígado que están debajo del borde costal, tanto izquierdo como derecho. Y estos TORI inestables se produce siempre después de traumatismo. Mayormente se ve un traumatismo en vehículo cuando está sentado el paciente, cuando está sin cinturón y choca contra el volante en una parada bruscamente. La cinemática choca a nivel del TORI y produce fracturas continuas de las costillas. Dolor que limita la expansión del tórax. Lesión daña el tejido pulmonar adyacente, lo cual contribuye a una hipoxia, dificultad respiratoria y aumento del esfuerzo respiratorio, crepitación. Cuando uno toca una fractura, crepita. Uno toca encima y crepita. Significa que hay un chasquido, que hay un ruido. Es a nivel de la palpación. Movimientos paradójicos a simple vista en inspección. Uno va a ver que hay una deformación, un aumento de volumen. Cuando hace una inspiración, crea como una ventana y sale la fractura hacia afuera. Y paradójicamente, cuando hace la expiración, entra esa ventana, esa fractura para adentro. Existen riesgos de neumotórax o hemotórax como complicaciones. Acá tenemos a nivel de la inspiración y a nivel de la expiración. Como a nivel de la inspiración, la fractura concomitante continua 1, 2 y 3 costillas continuas que están fracturadas y hacen forma de una ventana. Cuando hace la inspiración expande los pulmones, esta fractura se mete para adentro y vice opostamente, cuando hacemos la expiración los pulmones se contraen, como sale para afuera la fractura. Y bueno, acá está la cinemática, la lesión que puede haberle llevado al TORI inestable. Y a nivel de la placa, como vemos acá, la discontinuidad de la costilla. Siempre la discontinuidad se marca, tiene pérdida de la continuidad del hueso, entre otras palabras. Y acá hay una pérdida de continuidad del hueso de la costilla. Acá, a nivel de la costilla, siempre hay una pérdida de la continuidad. Significa que el hueso está partido y siempre se figura como una línea. Una línea que sigue pierde la continuidad del hueso, entre otras palabras, y bueno, acá en las puntas amarillas se pueden observar. El tratamiento es el siguiente. El tratamiento se basa fundamentalmente en una buena ventilación, eventualmente mecánica, con una oxigenación húmeda adecuada y tratamiento para el dolor agresivo. Dijimos que debajo de la costilla viajan los paquetes nerviosos, por ende me fracturo, por ende puede haber una lesión en el paquete nervioso y aumenta más el dolor. Imagínense fracturar más de 3 costillas continuamente.
y paralelamente la fractura que sigue pierde la continuidad del hueso y aumenta mucho el dolor. Es insoportable el dolor y por ahí tenemos que ser agresivos en el tratamiento de dolor. Van a escuchar en el dolor, que por ahí lo último que utilizamos es la morfina o fentanilo. Eso lo diluimos en 10 y vamos cuando digo tutuleando, significa que pasamos de a 1 centímetro para ir viendo el dolor del paciente, pero anteriormente teníamos que controlar la presión porque también baja la presión para ver qué presión arterial tenemos con el paciente. Si el paciente no está en yo, la infusión del fluido debe ser cuidadosa para evitar la sobrehidratación y el consiguiente edema pulmonar. Lo que quiere decir, si el paciente no está en yo hipovolémico, no se expande. Pasamos a 7 gotas por minuto y pasamos al analgésico. Más el paciente va a sentir el dolor agresivo, el dolor que no puede soportar, imagínense. Criterios para intubación. Son a veces candidatos para intubación, para aliviar el dolor, una pseudoanalgesia, paciente está despierto a veces y se lo hace la intubación, pero no es siempre, porque a veces puede haber dos costillas continuo 3 y a veces no hace la paradójica de tórax inestable, con analgésico, oxigenación, mejora. Pero hay que avisar al hospital de origen o hospital de alta complejidad que va a llegar un paciente con un tórax inestable, donde los cirujanos, bueno, entran al quirófano para resolver la situación. A veces tiene, como por eso dice, choque severo, sistólica menor de 70 milímetros de mercurio, un glajo menor a 8, los criterios para intubación, necesidad de cirugía, insuficiencia respiratoria, datos de insuficiencia respiratoria severa, una frecuencia respiratoria por arriba de 35 o una frecuencia respiratoria por debajo de 8. La saturación por debajo de 90, a pesar del oxígeno por más que el reservorio, o cuando la presión del dióxido de carbono está por debajo de 50 milímetros de mercurio cuando se hace la gasometría. Bueno, el segmento fracturado, acá tenemos la caja torácica, el segmento que está un poco más pintado de anaranjado, las costillas como pierde la continuidad y hace como una ventana. Cuando hace la inspiración, entra el segmento y cuando le hace expiración, el segmento se va hacia afuera. ¿A qué hace referencia el segmento que está, o sea, fracturado, roto, profe? Exactamente, el segmento fracturado no es lo mismo tener una fractura continua, pero no paralela. Acordate, esto hace como una ventana, eso es el segmento, y ese hace el tórax inestable. ¿Está bien? Bien, está bien. Gracias, profe. Y a nivel de la infección va a haber un aumento de volumen, una deformación. ¿Y eso genera el dolor? Dijimos que debajo de la parrilla costal del costal pasan los paquetes nerviosos. Ah, nervioso. Bien, sí. Debajo del borde del costal los paquetes nerviosos y aumenta más el dolor, es un dolor insoportable. Por eso que los analgésicos es uno un poco agresivo con analgésicos. ¿Por qué digo agresivo? Porque paciente tenés que pasarle morfina, fentanilo, lo último. ¿Me entienden? Sí, gracias. Exactamente. Ahí le comparto. Ahí pueden visualizar todo. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. más o menos, bueno, esto está es un paciente que lleva a la guardia. ¿Vieron la respiración paradójica que hace? Cuando hace la inspiración entra. Y cuando hace la expiración sale. Es una respiración paradójica. Y acá debe tener más de 3 fracturas continuamente, paralelamente y hace en forma de ventana. Y esto es, con solo la inspección uno se da cuenta.
Y si uno palpa, escucha los chasquidos, los chasquidos de las crepitaciones de la fractura. Acá el paciente está con máscara de reservorio. Y bueno, ¿cuál es el criterio? Glauco menor 8, paciente que no puede soportar dolor, paciente que baja la saturación, o cuando hace gasometría el dióxido de carbono está por debajo de 55 milímetros de mercurio, y bueno, son candidatos a veces a intubación, y bueno, son pacientes a veces que se hace la forma resolutiva en quirófano. Vieron que la inspección es fundamental en inspección, palpación, la percusión y la auscultación es fundamentales en el examen físico, y aparte el interrogatorio, porque siempre va a tener como interrogatorio que va a venir de una cinemática o de un accidente de tránsito. Taponamiento cardíaco también se produce por un traumatismo. Mayormente se ve por accidente de tránsito, más del 80%, pero es hoy en día, por ahí, yo mientras que yo trabajo más de 7 años y nunca he visto un taponamiento cardíaco, mayormente neumotora inestable, pero en este momento casi no lo vi. Dice que son un porcentaje muy bajo que se ve, sí, del taponamiento cardíaco, pero sí existe. El taponamiento cardíaco es una urgencia vital, un síndrome clínico hemodinámico en el que se produce una compresión cardíaca, ya sea lenta o bien brusca por la acumulación en el pericardio de líquido, coágulo, pus o sangre como resultado de un derrame o un traumatismo o rotura cardíaca. Mayormente se ve por traumatismo torácico. Dijimos que tenemos el corazón y el corazón envuelve el pericardio. Y acá hay una cavidad virtual que si a nivel del corazón se me rompe un vaso por el traumatismo, empieza a llenar lentamente de sangre o a veces bruscamente, y el corazón es relajación y contracción. Cuando hace contracción, hace la sístole para expulsar la sangre. Cuando hace la relajación, empieza a llenar de la aurícula a los ventrículos. Es así la fisiología del corazón, y bueno, por ende, si no puede hacer la relajación, te puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Por eso es una urgencia, una emergencia ya. Y acá también habla de la pus sangre, puede haber una infección a nivel del pericardio, bueno, se puede llenar de secreciones y bueno, puede también llevar a un taponamiento cardíaco, pero es difícil ver, a menos que, bueno, pero no es imposible. La fisiopatología con respecto al taponamiento cardíaco por un traumatismo. Acúmulo de sangre en el pericardio, ya sea por una fisura, una lesión de un vaso, de una arteria o de una vena, disminuye el volumen sistólico, empieza el compensatorio de la presión auricular del lado derecho, aumenta del llenado diastólico ventricular del lado derecho y desplazamiento del tabique del lado izquierdo, y del llenado ventricular disminuye el llenado ventricular. En sí, esto es la fisiopatología, que te va a dar una hipotensión, una taquicardia, disnea, acidosis metabólica, y te va a llevar a una isquemia miocárdica. ¿Qué significa isquemia? Que no va a llegar la irrigación como debe ser al corazón. Y va a haber la triada de Beck, que esto lo tienen que tener en cuenta en lo que es el taponamiento cardíaco, que es pregunta de examen, es distensión de la vena del cuello. Entre otras palabras, se llama ingurgitación yugular. Disminución de los tonos cardíacos. Uno cuando va a auscultar disminuye o están ausentes porque no te permite, porque las contracciones del corazón no permiten la relajación y por ende no se escuchan los latidos y la hipotensión, y te puede llevar a un paro cardiorrespiratorio.
Y acá hay un pulso paradójico. Cuando dice pulso paradójico se dice filiforme, que el pulso se siente, pero es como se cortaría y vuelve a sentir, se cortaría y vuelve a sentir. Ese filiformemente, no es rítmico, es filiformemente. Causa de taponamiento cardíaco, traumatismos torácicos, heridas, hemodiálisis crónica, anticoagulantes, una pericarditis purulenta o amibiana, esa es la infección que provoca, roturas cardíacas o neurisma aórtico o padecimiento maligno, de algún tumor o algo maligno que padezca a nivel pericardio. Taponamiento cardíaco, acúmulo de sangre en el pericardio, la triada de B, hipotensión, infiltración yugular y ruido cardíaco velado o disminuido. Tratamiento una pericardiocentesis y una toracostomía. Pericardiocentesis se hace una punción a nivel del área cardíaca para extraer sangre. Y para que pueda el estrés sangre, para que el corazón se pueda relajar, hace la diástole. Y la toracostomía se realiza en urgencia en el hospital de cabecera y acá en el hospital donde intervienen los cirujanos. La exploración física, taquicardia excesiva, una taquipnea, una hipotensión, distensión de las venas cervicales, pulso alternante, soplo, roces pericárdicos. Acá tenemos una radiografía de frente, tórax de frente, Piero Grigimo. Acá está el corazón, acá está la acumulación de líquido a nivel. Cómo va el corazón no se puede expandir. Acá estamos en el nivel del corazón y cómo va acumulando el líquido al nivel de la flecha blanca y bueno, hay una acumulación de líquido. Esto vendría a ser una tomografía vista de arriba con diferentes cortes. Trauma de tórax cerrado. Mayormente el trauma de tórax cerrado se produce por lesiones por cinturón de seguridad. A veces puede provocar obstrucción de vía aérea, si el paciente viene coqueando, si está masticando, comiendo algo, bueno, por el golpe brusco puede provocar shock, rotura de la aorta, rotura del esófago por fractura de costilla superior, fractura de esternón. Mayormente sí he visto fractura de esternón y el esternón uno se da cuenta porque tiene una deformación a nivel del esternón y un aumento. Un hemopericardio o daño cardíaco, hemorragias, rotura de tráquea, fractura de clavícula, fractura de costilla y lesión de pulmón, un neumotoratensión, fractura de costilla y lesión de vaso. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, como dije, el vaso también te puede llevar a un shock hipovolémico. Y mayormente cuando hay una lesión a nivel del tórax cerrado, mayormente siempre hay una escoración o una fricción de la piel, se puede ver a nivel la parte abdominal cuando los pacientes son un poquito obesos o a nivel de la parte del hombro donde asienta el cinturón y hay una abrasión, una escoriación es propio del cinturón y después las lesiones intestinales que puede haber también. Y cuando te das cuenta que hay una lesión tanto en la parte intestinal porque el abdomen se empieza a distender, porque hay aumento de dolor y porque hay a la palpación se pone abdomen duro y cuesta deprimir y el paciente aumenta de dolor. Definición. El trauma cerrado o contundente es el resultado de la aplicación de la energía sobre los tejidos, lo cual los lesiones
violar su integridad. Este tipo de trauma se asocia con la mayor mortalidad y es causado principalmente por accidentes de tránsito. Las heridas no se evidencian fácilmente, es posible que no aparezcan en su peor forma, sino ahí hasta 48 a 72 horas. Por eso, un accidente uno tiene que evaluar bien la cinemática y las posibles lesiones que puede tener el paciente, porque a veces el dolor puede ser leve, pero el paciente hay que vigilar durante 48 horas, 72 horas. No es lo mismo trasladar al hospital, del accidente al hospital, y el paciente se hace el estudio y bueno, y uno va valorando el paciente de céfalo caudal, porque hay a veces pacientes que por ahí, por los accidentes y a veces por la situación, a veces no quieren ser trasladados, pero la obligación de nosotros es trasladar hacia un hospital. El diagnóstico a veces resulta ser complicado, que se presenta similar a otras lesiones. Por ahí ustedes escucharon el ECOFAS. El ECOFAS es una ecografía que se permite en el nivel de la guardia visualizar qué órganos están dañados, y es algo rápido y que se visualiza para ver si no tiene lesión en vasos, si no hay sangre ocupante, si hay lesión en la parte abdominal. La grabación se ha detenido. Bueno, chicos, con respecto a esto, ¿alguna duda, alguna pregunta o algo? Profe, disculpe, lo que le escuché decir es que un traumatismo puede llegar a la consecución de otro traumatismo, por ejemplo, de neumotórax cerrado al neumotórax abierto. Así es, o sea, de acuerdo a la lesión. No sé si me entiende lo que quiero preguntar. Supongamos que tiene... Un neumotórax abierto uno lo puede hacer cerrado y pone la válvula, lo que dijimos, la bolsita, para que pueda salir el aire hacia afuera. Lo convertimos en cerrado. Ayer por ahí, bien. Por ahí con algunas en ocultaciones, hay algunas patologías. La neumonía, que también a veces se puede Y con respecto a las patologías, todo es para que sepan, que tengan conocimiento y bueno, los elementos que se relacionan en el lugar, y fundamental las comunicaciones. Y bueno, y ustedes vieron interrogatorio, accidente de tránsito según la cinemática, las posibles lesiones, el examen físico céfalo-caudal, los daños que puedo tener a nivel del tórax. Ya vimos neumotora, hemotoras, neumotora tensión, neumotora inestable, taponamiento cardíaco, y tener conocimiento y saber. El neumotora inestable fue, bueno, la infección ya te va dando cuenta, y el analgésico hay que hacer como bruscamente el analgésico, significa utilizar lo último, la morfina, fentanilo como analgésico. Y bueno, siempre la evaluación primaria, ABCD. Y la exposición secundaria y los controles de signos vitales cada 15 minutos. Y avisar siempre al hospital de origen. Y cuando uno va a presentar un caso, porque, ejemplo, a veces en todo lado no tiene médico, y a veces en todo lado no sale la ambulancia con médico. Ejemplo, San Pedro, a veces La Quiaca, Mahuaca y eso. A veces van los conductores de vehículos de sanidad y van los enfermeros, y se encuentran en situación, y uno para presentar un paciente dice lo siguiente: paciente femenino, masculino, de tanto de 20 años de edad o de 40 años de edad,
con antecedentes patológicos personales, hipertensión, toma cartopril, en este momento padece esto o tiene un accidente tanto, al examen físico, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y Glasgow. Si un paciente está inconsciente o con alteración de sensorio, una glucemia. Y es la forma de presentar, porque acuérdense que ustedes nos medican, lo que medican son los médicos, y a veces hacemos llamadas por teléfono para que nos orienten las medicaciones que podríamos hacer o a qué estamos presentes. ¿Por qué le hablo esto? Porque bueno, los enfermeros también siguen lo mismo, ellos nos llaman, nosotros los indicamos, por eso que hay un médico coordinador. Bueno chicos, terminamos con traumatismo de tórax, la otra semana entramos a C. Y bueno, dejé un trabajito práctico, ahora le voy a dejar otro trabajo práctico, donde ustedes me van a decir, está todo en el PowerPoint. Síntomas y signos de no motoras, de motoras, la conducta y el tratamiento. Nada más. Porque esto es de la vida diaria de la parte prehospitalaria y saber reconocer que voy a ver la impresión, que voy a ver la palpación, que voy a ver la percusión y la ocultación. Y bueno, en el PowerPoint está desglosado y después tienen el libro del PHTLS y bueno, y otra bibliografía que ustedes quieran ver o leer, está bien, bienvenido sea. Ok, ese trabajo lo voy a preparar por ahora y eso me lo entregan el miércoles, jueves de la otra semana. ¿Duda o algo, chicos? Profe, Sí, te escucho. Síntomas, signos, conducta, tratamiento de todas Ahí lo voy a armar yo, bueno, ayer ya le dejé el trabajo 3, bueno, ya con los diferentes elementos que quiero, las consignas, y bueno, ahora le voy a armar el trabajo. Este vendría a ser el trabajo 5, me equivoqué. El primero fue de control de signos vitales, el segundo fue de inmovilización, el tercero fue de cinemática, las posibles lesiones que pueda haber en la parte de cinemática, el cuarto fue de A, B, de vía aérea y ventilación, y ahora va a ser de patologías torácicas. Eso para que ustedes ya lo tengan cuando estudian. Tiene este síntoma, signo, hago esto y esto. Bueno. Le voy sacando lo más importante para ustedes mismos. ¿Está bien? Bueno, chicos, sí. Los libero. Y ahí los subo por el Classroom y por el Classroom me van presentando y yo voy viendo por cada uno. ¿Está bien? Bueno, profe. Bien, profe. Bueno, profe. Bueno, van viendo que de a poco uno va entrando y ya sabe lo que tiene que hacer y eso. Y todo está en el ABC. Y después, bueno, los tratamientos, después ya vamos a entrar a C vía periférica, masaje cardíaco y bueno, todas esas cuestiones. Y que cuando uno llegue al domicilio, porque nosotros hacemos también atención domiciliaria, cuando hacemos cobertura, porque hacemos cobertura, un ejemplo, la cobertura de Río Blanco, la cobertura de Punta Corral, que ahora, bueno, por diferentes situaciones, no sé, o bueno, hacemos cobertura ahora de vacunación contra el COVID, y bueno, ahí se toma control de signos vitales, y bueno, diferentes coberturas son diferentes. Cuando vamos a Punta Corral, son patología de mal agudo de montañas conocido. Y ahí la saturación es la misma que acá, y por ahí ustedes se van a asustar. Pero no, el profe me dijo que mayormente en la Quiaca, en la altura, la saturación de la persona es de 90, 21 y me quedo tranquilo, ¿me entienden? Y encima la frecuencia respiratoria está bien en 20, y bueno, esas son cositas que a veces por ahí, si uno tiene 90 acá, por ahí, no, algo está pasando, ¿me entienden? Bueno, somos pocos, veo, y bueno. Dígame que Juan Castillo presente. Presente. Castillo. Hoy es 02 de junio.
Bueno, presente. Dígame otra persona. Gallo Mercedes. Bien. Aguántame un minutito. Listo. Otra persona después de Gallo Mercedes. Meriles Inés. Arancibia, ¿cómo? Meriles Inés. Presente, sí. Caray, Camila, sí. Otra persona. Quiroga Lara. ¿Cómo? Machaca Florencia Belén. Quiroga Lara. Sí, yo. Florencia Quiroga. Presente. Méndez. Marcelo. Villegas Mariana. Sí, profe. Son Villegas Mariana. Yes, sí. Abracaite Ruiz. Abracaite. Eso, Perfecto. Kipe Rocío. Antes de Abracaite, ¿quién me dijo? Serpa Diego. Serpa Diego. Guerra Inés, profe. Bueno. Artaza, profe. Artaza. Antes de Artaza, ¿quién me dijo? Inés. Guerra, sí. Gracias, Inés. De nada, profe. Rocío, profe.